Adelante, amado Saturnino. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanas y hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos regala para que nosotros podamos edificarnos con su palabra. Es un privilegio poder ser instrumento de Dios para compartir su palabra, esa palabra poderosa que nos edifica, esa palabra que nos alimenta, que alimenta nuestro espíritu, que nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual. Agradecemos a ustedes el que nos hayan permitido compartir este tiempo con cada uno de ustedes, y esperamos que el Señor nos edifique a todos por medio de este tiempo que vamos a tener en esta mañana. Como ya lo han dicho, el tema, las distracciones que amenazan la vida cristiana. Quiero tomar como punto de apoyo un texto que aparece en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, donde dice la palabra: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús habla ahí a los discípulos, dándole a entender cuál es el orden de prioridad que debían tener en su escala de valores. Buscad primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Y como ya lo informaban, vamos a estar hablando sobre la distracción. Si fuéramos a definir lo que es la distracción, diríamos que es cuando la distracción atenta contra, desvía de lo que estamos haciendo. Vienen esos pensamientos. Hay diferentes formas que nos distraemos. Puede ser por un sonido que esté por ahí, un pensamiento que llegue a la mente, una imagen o una actividad cualquiera. El problema de la distracción es que nos desenfoca de lo que en el momento es nuestro objetivo. Nos desenfoca de lo que estamos haciendo cuando somos distraídos por alguna de esos elementos que hemos acabado de mencionar. Entonces nos desenfoca. Pensemos nosotros en un conductor, un chofer, como decimos, que cuando va manejando tiene que estar enfocado en la vía, porque casi siempre hay otros vehículos que van al lado izquierdo, al lado derecho, detrás, delante, y él tiene que estar enfocado en el volante, en ver el camino, la vía por donde va, porque una distracción de segundo podría ser fatal. Y así es la vida del creyente. Tiene que estar enfocado para poder marchar y tener un buen desempeño en su vida cristiana. Fíjense, uno de los puntos fuertes de la sociedad postmoderna, esta sociedad postmoderna en la que estamos viviendo, es la creación de elementos de distracción. Esta sociedad crea elementos para distraer a la gente, que no solo captan la atención de la sociedad secular, sino que muchas veces hasta nosotros, los que somos el pueblo de Dios, somos atrapados en esas garras y somos presa de lo que es el propósito de la sociedad secular. Si no nos mantenemos enfocados, si no tenemos una determinación, fácilmente somos arrastrados hacia lo que la sociedad crea para captar la visión y la atención de la gente. Por ejemplo, algunas de estas herramientas de distracción en la actualidad le está sirviendo la sociedad a la gente son, por ejemplo, las redes sociales. Es uno de los mayores obstáculos que tiene la gente hoy, las redes sociales. Esto está concitando la atención de la mayoría de las personas y tristemente
tristemente lo digo así, porque eso me causa dolor. Vemos hasta ya dentro del culto, sin importar la parte del culto que se esté desarrollando, hay hermanos que se dejan arrastrar y podemos ver los hermanos usando el celular para incursionar en las redes dentro del culto. Fíjense hasta qué punto puede esto dañar nuestra relación con Dios. Las redes sociales está cada día adquiriendo mayor influencia sobre la sociedad y penosamente tenemos que decir que muchos cristianos somos arrastrados. Otro de los elementos de la sociedad moderna que ha creado para la distracción de la gente es el consumismo. A través de los medios de comunicación, a través de la televisión, básicamente, nosotros vemos cómo hay especialistas en crear necesidades a las personas a través de los anuncios. Lo ponen de tal forma que hacen que las personas creen necesidades de consumo, creen necesidades de alguna comida, alguna bebida, alguna ropa, algo que le llame la atención. Y eso es una tras otras. O sea, la tiempo va pasando que las cosas cambian momento a momento, cada hora, cada día, cada 2, 3 días, hay una cosa nueva con el propósito de mantener la gente cautiva. Últimamente estamos tratando con el asunto de la inteligencia artificial y las noticias sensacionalistas, entre otras cosas. La inteligencia artificial, que son elementos que si nosotros no los sabemos tratar, pueden causar daño a la vida del creyente. A través de la inteligencia artificial, la gente, los predicadores, los pastores, tienen la facilidad de introducirle un tema y pedirle que le elabore un mensaje y en cuestiones de segundos le elabora un mensaje que pudiera presentar a la iglesia. Ahora yo pienso, ¿cómo vería Dios esto? ¿Cómo Dios catalogaría nuestra actitud si caemos en ese error de usar la inteligencia artificial para que nos prepare mensajes para llevarlo a la iglesia? De mi parte, yo soy de los cristianos conservadores. Yo veo esto como una artimaña del enemigo. Mi conciencia no me da para yo llevar a la iglesia un mensaje que me lo haya dado la inteligencia artificial. Porque yo entiendo que un mensaje que Dios tenga para la congregación debe habérmelo dado luego de una búsqueda de la presencia de Dios, de ir ante Él, de buscarle, de clamar ante Él, de presentarme ante Él en oración, para que Él me revele qué Él quiere para la iglesia, cuál es el mensaje que Él quiere para la iglesia. Y todos estos son elementos que están haciendo daño al pueblo de Dios en este tiempo. Pero yo quiero hablar de un elemento de distracción que se está convirtiendo en una amenaza para el desarrollo de la vida cristiana, que muchos hermanos en Cristo somos tentados por él. Fíjense, la normativa del sistema nos está llevando a pensar que para poder alcanzar una vida profesional que nos permita servir a la sociedad, tenemos que involucrarnos de tal manera que eso concite nuestra atención. Nos están diciendo que nuestros valores se miden a partir de los títulos que tengamos colgados en la pared. Nos están diciendo, y en cierta forma esto que les voy a decir es verdad, el conocimiento es el capital de trabajo
de mayor valor en este tiempo. Nos han dicho que estamos viviendo una sociedad, la sociedad del conocimiento, y repito, es cierto, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, donde las personas valen por el currículo que tengan, por los títulos que pueda exhibir. Si vamos a solicitar trabajo a una empresa, de todos los postulantes, ese es el sistema que se está usando en la actualidad. De todos los postulantes por ese cargo, regularmente al que tiene mayor probabilidad de obtener el empleo es aquel cuyo currículo sea más abundante, el que cuente con mayor título, sin pensar en la calidad humana de la persona. Se juzga, se aprecia a través de los títulos que tenga la persona, del grosor, de la abundancia de elementos que tenga ese currículo. Es el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, esto, si nosotros no somos como cristianos, no somos cuidadosos, no tomamos en cuenta nuestra responsabilidad delante de Dios, fácilmente nos dejamos arrastrar. Yo pienso que cuando el estudio se asume como un fin en sí mismo y cuya meta es la adquisición de titularidad y conocimiento y reconocimiento social, se convierte en una amenaza para la fe, porque deja de lado otros elementos que son vitales para las personas y principalmente para los hijos de Dios. Como cristianos, debemos cuidarnos nosotros de cualquier actividad en la que no podamos glorificar el nombre de Dios a través de él. Tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Cualquier actividad en la que nosotros incursionemos, en la que a través de ella no podamos glorificar el nombre de Dios, tenemos que pensarlo bien. ¿Qué dice? ¿Cuál es el concepto que tiene Dios sobre este tema? Ya leímos el verso que tomamos como base, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí Dios está estableciendo el orden de prioridad de las cosas para aquellos que le aman a Él. El orden que nosotros tenemos que establecer en nuestras prioridades. Las cosas que tienen que ver con el reino de Dios tienen que estar siempre en primer orden en nuestra escala de valores, porque son las que tienen valor eterno. Son las que tienen valor eterno. Hay muchas cosas importantes que el mundo, la sociedad tiene acceso, que son de muchísima importancia. Pero estas llegan a un punto en que ya no tienen valor, en que dejan de ser. Incluso el mismo universo donde estamos. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero que lo que hace la voluntad de Dios, esto permanecerán para siempre. Dios nos está diciendo que las cosas del reino son las prioritarias, porque son las que tienen valor eterno. Y nada puede ocupar el tiempo y la dedicación que nosotros debemos dar a estas cosas, porque son las que nos acercan a Dios. Nosotros fuimos creados para la alabanza de Dios. Y las cosas del mundo, no siempre a través de ellas podemos alabar a Dios. Ahora, las cosas del reino, esta que Jesús habla aquí, que busquen primero el reino de Dios, estas son las que nos permiten honrar a Dios a través de nuestra vida, a través de lo que nos está enseñando.
En este verso, aquí Dios está estableciendo el orden de prioridad, el orden de las cosas eternas. Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. No en la de la tierra. Fíjense que estos versos que damos aquí, tanto el de Mateo como este de Colosenses, no nos están trayendo nada nuevo, sino que están reafirmando algo que Dios dijo en el principio, cuando Dios estableció los 10 mandamientos, lo que le dijo, lo que dice el primer mandamiento, honren a Dios, amen a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. O sea, Dios tiene que estar por encima de todo. Nuestra relación con Dios tiene que estar por encima de todo. Eso debe ser lo prioritario. Y a partir de ahí, entonces debemos buscar las otras cosas. Evidentemente, si usted está cursando algunos estudios o es profesional en algún área del saber, debe desarrollar su profesión o su estudio y debe hacerlo con eficiencia, debe hacerlo con interés, debe hacerlo como un siervo de Dios, debe hacerlo de manera digna. Lo que sí debe procurar es que ninguna de estas cosas le robe el tiempo de su intimidad con Dios. El tiempo de intimidad con Dios, el tiempo de alimentar el espíritu, el tiempo de leer la palabra, el tiempo de meditar en la palabra, el tiempo de congregarnos y el tiempo de servir en la obra de Dios. Ninguna de estas cosas debe quitarnos, robarnos ese tiempo. El deseo de adquirir conocimiento, el deseo de cursar estudios, no debe quitarnos ese tiempo en que lo dedicamos para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra relación con Dios. Jesús lo dijo en una ocasión: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, ninguna de las cosas seculares deben robarnos el tiempo de alimentar nuestro espíritu, de leer la palabra, de meditar en ella, de hurgar en la Biblia, de escudriñar la palabra, de congregarnos y compartir la gracia, la gloria, el compañerismo cristiano con nuestros hermanos. Yo quiero contarle un testimonio. Conocí a una persona que inició sus estudios e hizo sus estudios de grado, culminó sus estudios de grado. Pero a partir de ahí las cosas se complicaron. Porque a partir de terminar sus estudios de grado, comenzaron los posgrados. Y comenzó la maestría. Entonces, esos cursos de posgrado y de maestría estaban programados para los domingos. Esa persona, fruto de cursar esos estudios, se desconectó totalmente. Antes era una persona trabajadora que servía en la iglesia, que edificaba al pueblo, que tenía una obra de trabajo excelente en la iglesia. Pero a partir de este momento, cuando comenzó a incursionar en los cursos de grado, de posgrado, ahí comenzó a desconectarse de la congregación. Ya no había tiempo para congregarse, ya no había tiempo para
juntarse con los hermanos, ya no había tiempo para ir y escuchar el mensaje, ya no había tiempo para nada. Ahora el tiempo es solo para los estudios, solo para ejercer la profesión y esa vida espiritual. Yo no voy a decir que tu vida espiritual ha desaparecido, porque yo no tengo elementos de juicio y no estoy para juzgar la vida espiritual de esa persona. Pero en cuanto al servicio que tenía en la iglesia, eso ha desaparecido. Entonces, a ese punto, no podemos, como cristianos, no podemos permitir que el sistema nos lleve. Nosotros debemos tener el suficiente equilibrio para establecer orden de prioridad. Y en qué momento nosotros podemos hacer aquellas cosas que son importantes en la vida, en nuestro desarrollo profesional. Y en qué momento podemos realizarlo de manera que no nos quite el tiempo que corresponde a buscar la presencia de Dios y a edificarnos en la presencia de Dios. Yo soy una persona que creo en la preparación intelectual. De hecho, Dios me permitió hacer mis estudios universitarios y ejercer mi profesión. Dios me permitió cursar la profesión de maestro y también otra carrera que hice fue la de contabilidad. Pero la hice cada una y en ningún momento esto puso en juego mi relación con Dios y el servicio que Dios me manda a realizar. Porque Dios me dio la sabiduría para programar cada cosa de manera que no interfiriera con el servicio que Dios me llamó a hacer en la iglesia. Y eso es importante, hermanos. Eso es importante. Cuando nosotros perdemos el hábito de congregarnos, cuando perdemos el hábito de interactuar con los hermanos en la iglesia, cuando perdemos el hábito de servir a Dios en la congregación, de servir a Dios, de servir a los hermanos, eso trae cierto malestar, cierta inestabilidad en nuestra vida espiritual. Y es algo que nosotros debemos cuidar, porque, repito, hay cosas que son importantes, pero no tienen valor eterno. Lo que tiene valor eterno es las cosas que vienen de parte de Dios y su reino. Jesús llamó a los escribas y a los fariseos, los llamó hipócritas, porque ellos por ello no tener un orden correcto en su práctica religiosa. En San Mateo capítulo 23 y verso 23, dice la palabra: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el enaldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Fíjense que Jesús le está llamando la atención, porque ellos se dedicaron, los escribas y los fariseos, se dedicaron a practicar aquellas cosas que desde el punto de vista de Dios tienen menor valor. Se dedicaban a los diezmos y ellos exhibían esto. Recuerden aquel encuentro que tuvo un fariseo con un publicano en el templo, que decía: yo no soy como ese publicano, pecador, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Para ellos eso era lo importante. Pero Jesús les llama la atención: miren, es importante que ustedes hagan aquello, pero no dejen de hacer esto. O sea, no dejen de practicar la justicia, la misericordia, la fe. No dejen de hacerlo, porque esto tiene valor eterno.
Esto es lo que Dios más le agrada. Es lo que tiene mayor valor para Dios. Jesús le está enfatizando que era necesario diezmar, sí, era necesario cumplir con la ley, sí, pero que es importante, es más importante la justicia, la misericordia y la fe. Esto ellos, ellos debían hacerlo, y dejar de hacer aquello. O sea, yo creo en la preparación, como le decía. Yo creo en que la gente debe adquirir conocimiento. Ahora, esto no debe interponerse en el desarrollo espiritual. Lo más importante es lo espiritual. Las demás cosas, en un momento dejan de pasar, pero la riqueza espiritual que nosotros adquiramos en nuestra vida diaria, en nuestra relación con Dios, esas son eternas, esas nos llevarán al cielo. Por eso debemos nosotros cuidar de no permitir que Satanás nos ciegue y nos haga caer en esa disyuntiva. La Biblia no dice, ni tampoco nosotros lo enseñamos, que no es importante obtener títulos profesionales. De hecho, si no tenemos el título, difícilmente obtenemos un buen trabajo. La Biblia lo que nos dice es que debemos priorizar y que nada debe ocupar el lugar de Dios. Recuerden, lo dijo allá en el Antiguo Testamento, en la ley, amen a Dios por sobre todas las cosas. Y Jesús, cuando hace mención de esto en el Nuevo Testamento, dice, amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos. Pero en ambas partes, manda que Dios esté en primer lugar. Lo que estamos diciendo es que no podemos permitir que la presión social nos envuelva de tal manera que ponga en peligro nuestra estabilidad espiritual. Hermano, no hay cosa más importante que la estabilidad espiritual. Cuando usted lleva una vida espiritual estable, no lo traiciona, no sufre de estrés, no vive una vida de inseguridad, no tiene temor, no sufre de ansiedad, porque esa estabilidad espiritual nos lleva a nosotros a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso, por encima de todo, debemos mantener esa estabilidad espiritual en nuestra vida, mantener la práctica de esos valores espirituales que nos acercan a Dios. Hay que entender que nada debe impedir que tengamos un tiempo de a solas con Dios, donde vamos ante Dios y ahí nos derramamos y nos desnudamos delante de Dios y le contamos a Dios y le decimos que le amamos y le decimos a Él, no porque no lo sepa, pero Dios dice, clamemos a Él y le decimos nuestras necesidades y le contamos, le decimos nuestras debilidades a Él. Qué interesante, qué importante es esto. No hay nada que pueda sustituir en nuestra vida ese valor de poder ir a la presencia de Dios y estar a solas con Él. Nada debe ocupar el tiempo que debemos dedicar a la lectura, a la meditación de la palabra, porque estas son las cosas que tienen valor eterno, valor eterno. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 26, ¿de qué vale al hombre que gane para sí todo el mundo y que al final pierda su alma? ¿De qué nos valdría a nosotros los títulos? ¿De qué nos valdría que tengamos la pared llena de títulos?
de reconocimiento, de admiración. ¿De qué nos valdría eso si nuestra vida espiritual está por el piso? ¿De qué nos valdrían el conocimiento? Que tengamos mucho conocimiento de ciencia, de matemática, de física, de biología, que tengamos mucho conocimiento de eso, si nuestra vida espiritual no está bien. Porque los conocimientos no nos van a traer paz, no nos van a traer seguridad espiritual, no nos van a traer estabilidad espiritual. Eso solamente se consigue manteniendo una conexión permanente y directa con Dios. Jesús en San Lucas, capítulo 14, verso 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a su hermana, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense la importancia que Jesús le da a eso. Ahora quiero hacer una salvedad en este porque quizás muchos dirían, pero Dios nos manda a amar a los demás, y aquí la palabra está diciendo que no aborrece padre, madre, y hijo, hermana, esposa, no puede ser discípulo. Hay un principio teológico que dice que la palabra se interpreta ella. Esto significa que cuando nosotros nos encontramos con un texto que no está claro, que la interpretación no está clara, entonces debemos buscar otros textos que hablen del mismo tema, a ver qué dice sobre eso. Por tanto, cuando nosotros leemos con relación a esta parte aquí, no podemos tomar la palabra aborrecer en el contexto, no debemos interpretarla en el contexto que regularmente nosotros la conocemos. Cuando comparamos el texto de Lucas 14:26, que habla de aborrecer a padre, madre e hijo, cuando lo comparamos con Mateo 10:37, que también habla del tema, aquí el texto lo que dice es, en vez de aborrecer, Mateo dice: el que no ama menos a padre, a madre, a hijo, a esposa, a hermanos, el que no lo ama menos que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso nos está enseñando que nuestra conexión con Dios tiene que estar por encima de todas las cosas, aún de nuestros padres, aún de nuestras esposas, aún de nuestros hijos. Nuestra conexión con Dios, el hijo, la esposa, la madre, no puede impedir que se dé, que nosotros tengamos una buena conexión con Dios. Nada. Debemos estar conscientes de esto. Esto nos da a entender que nada es tan importante en nosotros que pueda convertirse en una distracción que amenace nuestra relación con Dios. Ya lo dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Busquen las cosas del reino. Busquen las cosas del reino. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 12, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Y Hebreos culmina con este mensaje cuando dice: porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando nosotros permitimos que alguien, algo o alguien nos desenfoque de nuestra relación con Dios, eso está poniendo en peligro nuestra salvación.
Entonces, podemos permitir que nada nos desenfoque. Pablo decía, yo sigo al blanco. O sea, él tenía un enfoque hacia donde él caminaba. Y él no miraba ni a diestra ni a siniestra. Él estaba enfocado en Cristo Jesús. Yo sigo al blanco y nada me distrae, ni enfermedad, ni escasez, ni ángeles, ni potestades, ni nada me puede desenfocar del amor de Dios. Nada puede desenfocarnos. Tenemos que mantenernos enfocados, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande, hermanos. Cuando nosotros analizamos y meditamos en cómo Dios construye la salvación. Yo tengo un grupo de estudio los miércoles y nada menos que ayer le hablaba sobre eso, de pensar en lo que Dios hizo para salvarnos. Yo decía, imaginémonos nosotros a ese Dios inmenso, ese Dios poderoso, ese Dios santo, ese Dios supremo, ese Dios inimaginable, ese Dios grandioso, que ese Dios que nuestra mente no es capaz de imaginarlo en su dimensión, ese Dios permitió que su Hijo Jesucristo se disminuyera, se consumiera hasta llegar a hacerse un humano como nosotros. Esa grandeza de Dios, esa majestad de Dios, esa sapiencia de Dios se consume hasta encarnarse, convertirse en un ser humano. Y luego de convertirse en un ser humano, recibe el desprecio de los humanos. Lo escupieron, lo maltrataron, lo vejaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo llevaron a la cruz y se burlaron de él. Todo eso, Dios fue capaz de hacerlo para salvarnos a nosotros. Por eso Pablo dice, una salvación tan grande. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, porque nuestra salvación constituyó la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Entonces, nada puede poner en peligro nuestra salvación. Nada en la vida puede distraernos, que quitemos la mirada de nuestra salvación, porque costó un gran sacrificio para Dios. A nosotros no nos costó nada, tan solo confesar nuestros pecados y acercarnos a Jesús por la fe. Tan solo eso, pero a Dios le costó entregar su único Hijo. Es Jesús que, siendo Dios, dejó su trono de gloria allá donde estaba a la diestra del Padre para venir y construir nuestra salvación y hoy nosotros tener vida. Romanos 12:2 dice Pablo, no se conformen a la forma de este mundo. No se conformen a la forma de este mundo. El mundo tiene una forma, pero nosotros no podemos conformarnos a esa forma. Sino, dice él, transfórmense por medio de la renovación de sus entendimientos para que puedan comprobar lo agradable y lo perfecta de la voluntad de Dios. No podemos conformarnos a este tiempo porque la mayoría de las personas de este tiempo buscan la meritocracia, buscan el reconocimiento de los demás, buscan como cosa de primero, buscan el éxito personal. Esa es su motivación. Tener mérito en la sociedad, tener reconocimiento en la sociedad, tener éxito humano, éxito personal. Eso tiene su importancia en el mundo.
tiene su importancia en el mundo, pero no debe ser lo que nos motive a nosotros. Eso no deben ser las cosas que nos motiven. Nosotros tenemos otros valores que nos motivan, otros valores. La meritocracia, el reconocimiento, el éxito personal, esos son los valores que pueden distraernos a los cristianos si nos desconectamos de Dios. El siervo de Dios tiene otros valores, tiene otras metas, tiene otros propósitos que deben ser honrar a Dios en su vida, deben ser obedecer a Dios, deben ser amar a Dios, honrarle a Él, buscar cada día su presencia. Esas cosas son las que tienen valor eterno y son las que deben cada día motivarnos a seguir hacia adelante, mis amados hermanos, porque esas cosas no nos serán quitadas. Estas cosas permanecerán con nosotros. Recuerden, nosotros fuimos creados y Dios nos llamó para alabanza de su gloria. Y ningún elemento humano, ningún valor social debe quitarnos ese privilegio de glorificar a Dios en nuestra vida. No importa que el mundo gaste tiempo, dinero, gaste su vida buscando acumular méritos. El mérito mayor del cristiano es servir a Dios, honrar a Dios en nuestra vida. Y yo quiero para ir finalizando esta parte, tomar una experiencia que encontramos de Salomón. La experiencia de Salomón debe hacernos reflexionar. Salomón tuvo todo lo que un ser humano puede desear. Tuvo poder, riqueza, fama, sabiduría, placer, loa, reconocimiento. Fue el hombre más poderoso, fue el hombre más sabio que existió sobre la tierra. Él concitó la admiración de todos los reyes de su alrededor. Venían tan solo para ver la sabiduría de Salomón. Le traían regalos, le traían presentes, porque era un hombre que concitó todo lo que un humano puede tener. Salomón tuvo 300 mujeres y 700 concubinas. Todo lo que un humano puede pensar en esta tierra lo tuvo Salomón. Sin embargo, después que él lo conoció todo, lo disfrutó todo, lo tuvo todo a su disposición, escuchen lo que él dice en Eclesiastés capítulo 2, versos 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseaba, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla. Y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después de disfrutarlo todo, después de ser un hombre grande, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre que lo tuvo todo, después que lo tuvo todo, él dice, todo es vanidad de vanidad, todo es aflicción de espíritu, todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad debajo del sol. Y él concluye con una expresión que debe hacernos reflexionar a nosotros. Él dice, después de todo, después de disfrutarlo todo, en conocerlo todo, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos y hermanas, el temor a Jehová vale más que todos los títulos que podamos tener a lo largo de nuestra vida, de todos los reconocimientos que podamos adquirir, de todas las loas que la sociedad nos brinde. El temor a Jehová puede más que todo el conocimiento que nosotros podamos obtener. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es lo que tiene valor delante de Dios. Eso es lo que engrandece al ser humano. Ese debe ser nuestro mayor enfoque. Mantenernos enfocados en servir a Dios, en honrar a Dios, en exaltar a Dios en nuestra vida, en servirle a Él en espíritu y en verdad, en agradarle, en exaltarle, en convertirnos nosotros en luz del mundo y sal de la tierra. Ese debe ser nuestro enfoque. Eso es lo que trae grandeza. Eso es lo que tiene valor eterno. Yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios por esta palabra, porque esto debe despertar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro conocimiento para saber que por sobre todas las cosas debe permanecer nuestra relación con Dios. Honre a Dios en su vida, hermano. Planifique su vida. Planifíquese en su trabajo. Planifíquese en lo que usted hace, en los oficios que usted hace. Planifíquese para que nadie le robe el tiempo que le corresponde a Dios. Que usted tiene que dedicar a Dios. Nada le ocupe el tiempo, el espacio que le corresponde a Dios en su vida. Nada se lo ocupe. Nada. Que Dios esté en primer lugar. Que Dios nos ayude a poder nosotros ordenar nuestra vida, de manera que el tiempo de Dios no se vea. Dios, te damos gracias en esta mañana hermosa, maravillosa, que tú nos has entregado, que tú nos has permitido. Gracias por estas reflexiones, Señor. Ayúdanos a poder cada día acercarnos más a ti. Y no permitir, Señor, que el mundo nos envuelva. No permitir que el mundo nos distraiga. Que los afanes, que el deseo de brillar en el mundo, de la adquisición de conocimiento, de obtener cosas, oh Señor, que nos desenfoque de nuestra relación contigo. Ayúdanos a entender que tú debes estar en primer lugar en nuestra vida, que tú eres el dueño nuestro, que tú eres el que debe gobernar nuestro corazón, que tú debes estar entronado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos arrastrar por una sociedad, Señor, que hace todo lo posible por distraernos, que nada ni nadie nos haga quitar nuestra mirada y nuestro enfoque de ti. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas.